Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que es un texto expositivo. Un texto expositivo es una herramienta poderosa para presentar ideas, explicar conceptos y compartir información. Permite al autor desarrollar un tema a profundidad y con mucha claridad. Un ensayo expositivo también es un tipo de escritura que tiene como objetivo explicar y describir un tema en detalle, utilizando evidencias y razonamientos lógicos para presentar esa información de manera objetiva. Nuevamente, el objetivo del texto expositivo es informar y educar al lector sobre un tema específico. Tiene una organización clara y lógica de su contenido. Utiliza un lenguaje preciso. Se apoya en ideas o argumentos verificados, comprobados, ya sea datos, hechos, y también utiliza algunos ejemplos. El ensayo expositivo se caracteriza por su enfoque objetivo, su estructura clara y su uso de evidencias para respaldar las ideas. La estructura del ensayo expositivo consta de título, introducción, desarrollo y conclusión. El título tiene que ser claro, preciso, concreto y llamativo. Después se recomienda que pueda empezar con una pregunta o una frase, obviamente respecto al tema. En la introducción se presenta el tema, la tesis y la organización del ensayo o texto. En el desarrollo se explica el tema en detalle, proporcionando evidencias y ejemplos. En la conclusión se realiza en una pequeña síntesis de las ideas principales y posteriormente tenemos lo que son las bibliografías. En las bibliografías colocamos todas las fuentes que nosotros utilizamos para realizar nuestro texto expositivo. ¿Ya? Entonces, volvemos a repetir aquí un poquito más a detalle qué es lo que se coloca en la introducción. ¿Ya? En la introducción siempre se coloca la frase que le mencioné, frase o pregunta llamativa que capte la atención del lector. Se menciona el tema, la tesis y también la estructura, cómo va a estar conformado su texto expositivo. En el desarrollo se presenta ya toda la información con buenos argumentos. Obviamente esos argumentos de dónde los puede encontrar o adquirir, pues de buenas fuentes confiables como libros, artículos, ensayos, blogs. Puede colocar ejemplos también aquí en el desarrollo, utilizar lo que son conectores para unir ideas. En la conclusión, se repiten las ideas principales del ensayo, ¿sí? Se puede terminar también con una frase contundente y llamativa. Listo, aquí tenemos nuevamente la estructura del texto expositivo, es título, introducción, desarrollo y conclusión, ¿ya? Para que usted recuerde. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es un texto expositivo, el calentamiento global. El calentamiento global es un término utilizado para referirse al fenómeno del aumento de la temperatura media global de la atmósfera terrestre y de los océanos, que posiblemente alcanzó el nivel del calentamiento desde la época medieval a mediados del siglo XV, para excederlo a partir de entonces. Todas las recopilaciones de datos representativas a partir de las muestras de hielo y de los anillos de crecimiento de los árboles indican que las temperaturas fueron cálidas durante el medioevo. Se enfriaron a valores bajos durante el siglo XVII, XVIII y XIX y se volvieron a calentar después con rapidez. Cuando se estudia el Holoceno, el papel de algunos investigadores dicen que el cambio climático no aprecia evidencias de que existieran temperaturas medias anuales mundiales más cálidas que las actuales. Si las proyecciones de un calentamiento aproximado de 5 grados centígrados en este siglo se materializan, entonces el planeta habrá experimentado una cantidad del calentamiento medio mundial igual al que sufrió al final de la glaciación. Ya, según
las investigaciones, no hay pruebas de que la posible tasa de cambio mundial futuro haya sido igualada en los últimos 50 millones de años por una elevación de temperatura comparable. El calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa antropogénica o no. Y tenemos acá abajo el nombre del autor, Cáceres, Ramírez, Orlando, ¿no? Tenemos tres autores, publicado en el 2016. ¿Qué es el calentamiento global? Es el aumento de la temperatura media global. ¿Por qué ocurre el calentamiento global? Por el cambio climático que puede tener causa antropogénica, es decir, en el ser humano. ¿Cuál es la introducción de ese texto expositivo? Presenta directamente el tema a través de una definición que explica qué es el calentamiento global. ¿En qué podemos evidenciar que el texto procura ser objetivo? En en las partes que utilizan citas, ¿ya? Por ejemplo, esta información es presentada por el IPCC, ¿ya? Tenemos aquí, mire, en este segundo párrafo tenemos citas ya confiables, argumentos, acá también. Al finalizar, según el IPCC, no hay pruebas de que sea posible, dice. Entonces, ya son investigaciones que se han realizado, se han comprobado. Argumenta, ¿se ajusta la conclusión a lo expresado en la estructura de un texto expositivo? Sí, sí se ajusta. Ya que recoge el tema central que se ha desarrollado y deja inquietudes que suscitan la reflexión cuando expresa qué puede tener o no origen en el accionar del hombre. ¿Ya? Si usted se fija, es un texto expositivo muy concreto, ¿sí? En la cual contiene introducción, desarrollo y conclusión. Presenta información de manera objetiva, verificada, comprobada. Recuerde que en el texto expositivo no colocamos su punto de vista, su manera de pensar. Aquí no colocamos, aquí solo transmitimos tal cual la información. Tenemos buenos argumentos, argumentos de autoridad, ¿sí? Que se han utilizado aquí para que su texto sea más veraz, más confiable. Ya. Se sugiere que al momento de que usted elija un tema para realizar un texto expositivo, delimite el tema, ¿ya? Porque el tema va a ser muy grande, va a tener mucha información, entonces es recomendable que ese tema lo vuelva pequeño, ¿sí? Lo delimite, lo concrete. Por ejemplo, tenemos aquí el tema de la música. La música es algo muy general, ¿sí? Está en todo el mundo. Entonces tenemos que hacerlo más pequeño. Por ejemplo, la música juvenil. Entonces ya me voy a centrar solo en la música para jóvenes. Ahora, delimito un poquito más. Música rock. Ya recuerde que hay muchos tipos de música, ¿no? De estilos de música. Entonces tenemos aquí solo me voy a centrar en la música rock. De igual manera, está muy grande ese tema. Entonces me voy a centrar solo en la música rock Latinoamérica. Sí, solo en Latinoamérica. De igual manera, hay mucha información. Sigo delimitando poco. Rock ecuatoriano. Vea, ya me centro solo en Ecuador. Y después delimito un poquito más el rock de la banda Tercer Mundo. ¿Ya? Entonces ya solo me centro pues en ese grupo Tercer Mundo. ¿Ya? Entonces es más pequeñito. Tenemos aquí el tema de la tecnología. La tecnología igualmente tiene mucha información y es en todo el mundo. Entonces, vamos delimitando, vamos haciendo un poquito más pequeño. Efectos del uso de la tecnología en las personas. Efecto del uso del celular en las personas. Efecto del uso del celular en los jóvenes de bachillerato. Entonces, igualmente, bachillerato está en todo el mundo. O sea, la secundaria está en todo el mundo. Entonces, delimitemos un poquito más. Efectos del celular en los jóvenes de bachillerato en el colegio John Wick. Entonces, ahí ya sé a qué colegio voy a centrar mi investigación, ¿sí?
Entonces siempre tiene que delimitar el tema, hacerlo pequeño. Aquí tenemos los tipos de fuentes. En un texto expositivo siempre se necesita sacar información, ¿sí? De fuentes confiables, por ejemplo, libros, revistas, artículos, ensayos, blogs, etc. Y tenemos dos fuentes, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias corresponden a los datos que fueron obtenidos de primera mano, ¿sí? De primera mano de las personas que en sí ellos realizaron la investigación. Y las fuentes secundarias corresponden a los datos que recogen de documentos desarrollados por otras personas, ¿ya? Por ejemplo, ensayos, artículos, revistas, ¿sí? Que ya realizan, ¿sí? Una investigación también, pero toman como referencia ya las investigaciones hechas por otros. Por ejemplo, si usted publica su texto expositivo en algún blog, entonces muchas personas pueden ver ese blog y ver su texto expositivo y tomar como referencia ese texto para sus investigaciones, ¿ya? Entonces, su texto, ¿sí? Su blog vendría siendo una fuente secundaria, ¿sí? Vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuál es la finalidad de un texto expositivo? A. Los textos expositivos tienen la finalidad de no informar a los lectores sobre un tema determinado. B. Los expositores tienen la finalidad de informar a los lectores sobre un tema determinado. En este caso es del literal B, ¿sí? Informa sobre un tema. Un ensayo expositivo. El autor puede dar su opinión. Falso, ¿sí? Aquí el autor no da su opinión. En el texto expositivo no da la opinión el autor. Explica de manera objetiva. El texto expositivo, muy bien, verdadero, transmite tal cual información. ¿Tiene una intención graciosa? Falso, ¿sí? No es gracioso, ¿sí? Es formal el texto expositivo. Los encontramos en enciclopedias. Sí, lo encontramos en enciclopedias, ¿sí? Ahí tenemos varias información concreta, verificada, comprobada. Muy bien. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.